sesiones y hemos estado viendo hasta ahora el temor de Dios, ¿verdad? Hemos abierto este estudio con el temor de Dios. En la semana pasada nosotros vimos acerca de que ante el temor que nosotros pues tengamos y que es posible y es muy probable que tengamos, nosotros tenemos seguridad porque estamos seguros en la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. En la clase anterior habíamos visto que seguridad de que nadie ni nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo vimos en el libro de Romanos y capítulo 8. Pero, ¿qué significa, verdad? Poniendo al miedo en su lugar. Pero a lo largo de este estudio nosotros veremos que ante nosotros que tengamos temor, angustia o incertidumbre, siempre confiemos en Dios. A lo largo de ese estudio vamos a ver siempre como aparece el temor en nuestras vidas, así también aparece en las Escrituras que nosotros tengamos confianza en el Señor. Precisamente el Salmos número 56, versículo 3, nos dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a leer la primera carta de Juan. Esta carta del apóstol Juan, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad?, que fue escrita por Juan, el hijo de Zebedeo. Describe a Dios primero: Dios es luz. Desde el capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 4 y al siguiente de esta carta, él describe a Dios, que Dios es amor. Y eso es lo que dice la primera carta de Juan: reemplazar el miedo con el amor de Dios nos libera para servir a los demás, porque sabemos que estamos seguros en Jesucristo. Ciertamente una forma que llegamos a conocer el amor de Dios es viendo lo que Él ya hizo por nosotros. Y eso es lo que vamos a leer en esta carta, precisamente en el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta primera carta de Juan. Aprendemos que el amor de Dios es el amor que mora en cada uno de nosotros, permitiéndonos conocer, confiar y beneficiarnos de su amor. Amadísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el amor que tú nos brindas a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, mi Señor, porque ese es el amor que nos modela y nos da el valor para compartirlo por los demás. Que tu amor eterno, Padre amado, nos calme, nos consuele en cualquier circunstancia o situación que nos esté causando temor, que nos esté causando angustia, que nos esté causando incertidumbre. Y Padre amado, nosotros aún así que tengamos temor, no tengamos más bien confianza en ti, Señor mío, confianza en tu amor, Padre amado, porque nuestro amor, nuestra justicia no sirve para nada, Señor, solamente es a través de tu amor y la obra completa de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida eterna junto con Él. Ayúdanos, Señor, a que en este estudio, a través de tu Espíritu, que nos des, Señor, este conocimiento y que nos des, Señor, esta valentía de confiar y poner nuestra confianza en ti, Señor, porque tú eres infalible. Señor, quizás nosotros podamos fallar, podamos tener dudas en un momento de nuestras vidas, pero Padre amado, tú nunca fallas, mi Señor, tú eres bueno y tu amor nunca deja de ser, Padre amado, porque siempre estás con nosotros. Pedimos, Señor, que siempre tengas en nosotros, Señor, esta consideración, Padre amado, y sobre todo para aquellos que estamos pasando por algún tipo de situación en la cual a veces es muy difícil de comprender, pero tenemos la confianza plena en ti y que tú obras según tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Qué les parece, hermanas, si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 18, por favor? Aquí Juan hizo una advertencia en el versículo 13 a los que cariñosamente los llamaba hijitos. Si usted nota en la carta de Juan, ¿verdad? Él dice, hijitos, hijitos míos, siempre de manera cariñosa, pero aquí Juan hizo dijo, hermanos míos, una excepción, así es, ¿verdad? Dijo, hermanos míos. Nota que se dirigió por única vez aquí en esta carta a hermanos míos. ¿Por qué? Porque la exhortación es tanto para cristianos maduros
como no maduros. Amar a Dios, sin embargo, no disminuye nuestros problemas. A veces puede aumentar nuestros problemas porque nos coloca como enemigos de un sistema del mundo que no ama a Dios ni a los que aman a Dios. Y luego el versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros se refiere a todos nosotros, tanto los creyentes en aquel tiempo como los que somos creyentes ahora. Estuvimos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Entonces, ¿cómo lo sabemos eso? ¿Cómo sabemos esto que Juan está diciendo? Un indicador principal de ese hecho es que aman a los hermanos. La ausencia de ese amor puede indicar que alguien aún se encuentra en el reino de los muertos. Y el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y esa es una palabra muy, muy fuerte, ¿verdad? Inclusive en otras traducciones dice, todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Usted puede preguntar, o yo me puedo preguntar, pero yo nunca he matado a nadie. Entonces, ¿estoy bien? No, ¿verdad? Pero si he aborrecido a mi hermano. Así es. Pues ahí. Inclusive nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el versículo 16, Juan volvió al ejemplo más positivo del amor verdadero. En esto hemos conocido el amor. Y aquí la palabra nosotros está sobreentendida. En esto nosotros hemos conocido el amor. Aquí también se refiere a todos, ¿verdad? Todos los creyentes, todos los que conocemos el amor de Cristo Jesús. En esto conocemos lo que es el amor. Aquí Juan dijo que los que saben, ¿verdad? Lo que es el amor por lo que Jesús hizo por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús puso su vida por nosotros. Ese fue el acto supremo del amor de Dios por toda la humanidad. La marca infalible de amor es dar la vida por los demás. Este versículo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la marca infalible del amor que tenemos en Cristo Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de que cómo podemos vivir nuestras vidas. Pero, ¿cómo es, verdad? Poner nuestras vidas por los hermanos. Obviamente aquí no quiso decir que todos debamos poner la vida por los demás. Pero si llegara a ese punto, hermanos, hermanas, si llegara a ese punto, nosotros debemos amar a los demás, inclusive poniendo la vida, si es necesario, perdiendo nuestra vida, ¿verdad? Por el amor a los demás. ¿Vamos a llegar a ese punto algún día? Yo pienso que sí, hermanos. En las finales del tiempo, si nosotros leemos Mateo 24 acerca de la gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo, Él está dándonos este mensaje. Dice que el amor de muchos se enfriará. El versículo 17 es aquí cuando el apóstol Juan nos habla de una manera práctica de cómo nosotros debemos vivir en las circunstancias de la vida cotidiana. ¿Cómo significa el amor de Dios? Dice, si alguien tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo pues cierra contra él su corazón? Aquí está dando un ejemplo de cómo aquel, ¿verdad? Que dice que ama a su hermano, pero lo ve que tiene necesidad. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Eso, hermanos, también es algo una advertencia también para nosotros. Inclusive es en el versículo 18, Él nos dice, nuevamente se dirigió a ellos como hijitos míos, ¿verdad? Ya no hermanos, ahora dice hijitos míos. A no solamente demostrar el amor de Dios con palabras, sino
con hechos y de verdad. Ya no mostremos el amor de Dios de labios para afuera, que es muy fácil, pues, hermanos, ¿verdad? Sino hacerlo en hecho y verdad. Ahora la pregunta podría ser, el tema del estudio es el amor en lugar del temor, en lugar del miedo. Yo me podría preguntar, bueno, he leído todo esto, pero ¿qué tiene que ver que debemos poner el amor por encima del temor? Un ejemplo muy, diría, antiguo, porque fue en la década de los años 80. Una historia muy conmovedora de la princesa Diana. La princesa Diana de Gales visitó a pacientes con SIDA en un hospital de Londres en el 19 de abril de 1987. Dice que ella, ¿verdad? Ella visitó a este hospital de pacientes con SIDA cuando el mundo estaba inmerso en una ola de pánico por la epidemia del SIDA. ¿Por qué el pánico? Porque la gente no sabía cómo era que esa enfermedad atacaba, cómo era que se transmitía el virus del VIH o HIV. Pero en ese tiempo no se sabía nada. Inclusive se condenaba a los pacientes enfermos del SIDA. Apareció una foto que se hizo muy famosa en la cual ella le da la mano a un paciente con SIDA y esta señora, ¿verdad? Sin guantes de protección y todo. O sea, ella estaba dispuesta a mostrar este amor de Dios a alguien más sin temor a perder su vida, puesto que no se sabía de que el contacto con personas, un contacto así de mano a mano no significaba una infección con este virus. Así también Juan nos recordó a cada uno de nosotros que en Cristo hay que permitir que el amor que nosotros tenemos en Cristo se marchite ante nuestro temor. Es en realidad permanecer todavía en muerte, como dice en 1 de Juan 3:14, si no amamos, todavía estamos muertos, pero también amar con libertad y sin temor, impulsado por el amor, nos debe llevar a experimentar una vida de resurrección en toda su plenitud. Por eso que él nos dice, Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y eso también es el punto, hermanos, y nosotros vamos a ver en estos siguientes versículos acerca de lo que significa cuando dice que Jesucristo es el Salvador del mundo. Primera de Juan 4, del 14 al 16. Aquí Juan reafirmó las credenciales que él tenía para escribir. Ahora aquí dice, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí nosotros no se refiere a todos nosotros los creyentes. Él solamente se refiere a Juan y a los apóstoles. Así también es como inició Juan esta carta. Él nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ahora sí, ¿verdad? Se refiere a nosotros, para que ustedes tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente presenciaron que era digno de su testimonio? Que el Padre había enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esta palabra es muy importante, esta descripción de Jesucristo es muy importante, aunque solamente se mencionan 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera es aquí, en primera de Juan 4:14, y la segunda vez está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 42. ¿Se acuerdan ese pasaje de Juan capítulo 4, cuando Jesucristo fue a visitar, tuvo que pasar por Samaria con rumbo a Galilea y se encontró con la mujer samaritana? Y ahí estaba una pequeña ciudad, la ciudad de Sicar. Y ahí los pobladores de Sicar decían, ¿verdad? Nosotros ya no creemos por lo que nos dijo esta mujer. Nosotros ahora creemos porque hemos visto al Salvador del mundo. Jesús no solamente era el Salvador de los judíos, si bien es cierto, la salvación venía de los judíos, pero no solamente era para salvar a los judíos, él también vino a salvar a aquellos samaritanos, y obviamente también él vino a salvar a todo el mundo.
Aquí esta palabra mundo, como usted lo mencionó, hermana, no se refiere al mundo, se refiere a las personas. Si bien es cierto, la oferta es para todos, nosotros de manera individual debemos tomar esa oferta. Debemos nosotros aceptar esa oferta y nosotros debemos confesar, como lo vamos a ver aquí, y después también creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. El versículo 15 nos dice así: todo aquel, o sea, ¿quiénes? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si bien es cierto, Jesús es el Salvador del mundo, solamente los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero en el versículo 2 de este primera de Juan capítulo 4, Juan nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, toda persona, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en el día de Navidad que nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él vino en carne, ¿verdad? Él vino a este mundo, no como un ente que apareció de la nada, ¿verdad? Él nació a través del nacimiento virginal. Aquí en el versículo 15 enseña que la persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene a esta persona? Tiene a Dios permaneciendo en esta persona, y esta persona permanece en Dios. Ambos aspectos de la naturaleza de Jesucristo, su divinidad y su humanidad, son importantes y son esenciales para conocer a Dios. Esta palabra también es muy importante, conocer. Jesús es a la vez completamente humano y completamente divino. ¿Qué significa eso, hermanos? Es muy importante, hermanos, que eso se nos quede grabado en nuestras mentes, pero en especial en nuestros corazones. Porque si Jesucristo no es humano, entonces Él no podría morir y no podría haber resucitado, porque Jesús era su naturaleza humana. Y si Jesús no hubiera sido Dios, entonces Él no podría estar libre de pecado y Él no podría ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto. Entonces, en el versículo 16, nuevamente, Juan habla acerca de nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora sí, ¿verdad? Nuevamente, el nosotros se refiere a todos los creyentes. Que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nótese que aquí, ¿verdad? Que ahora Juan se incluye tanto a sí mismo como los que estamos leyendo su carta, como creyentes al comienzo de este versículo cuando dice nosotros. Ahora, hermanos, tanto conocer como el creer son esenciales en la vida de un creyente cristiano. Debemos creer quién es Cristo es realmente para la salvación y debemos conocerle a través de nuestra obediencia. ¿Cómo debemos conocer a Dios? A través de, ¿cómo? De la meditación de su palabra, también, hermanos. Pero lo más importante, yo diría, ¿verdad? Que está en el versículo 7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Entonces, amémonos unos a otros. Esa es la manera de que como nosotros conocemos a Cristo Jesús. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Los dos verbos del creer y conocer están destinados a estar unidos como una acción continua. Puesto que a veces podemos leer, ¿verdad? Déjenme regresar al versículo 16, porque se ve en tiempo pasado, y nosotros hemos conocido y creído.
significa que ya eso fue en el pasado. Esta es una acción constante, hermanos, hermanas, por el resto de nuestras vidas. Juan añade en la segunda parte de este versículo 16 que dice el que Dios es amor. Como usted nos mencionó, hermana, ¿verdad? El versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que permanece en el amor también permanece en Dios. Es algo muy importante, hermanos. En otras palabras, el amor a Dios y a los demás es el camino para seguir creciendo en el Señor. En estos dos últimos versículos de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 18, nosotros ahora vemos que Dios nos da la confianza y Él disipa nuestros temores. El versículo 17 dice así: en esto, cuando dice en esto, se refiere a los versículos 15 al 16. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Aquí lo dice en el versículo 16. ¿Perdón? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. Gracias, hermano. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermanos, eso también es muy importante. Entonces Juan llevó esta discusión sobre el amor de Dios a este nivel. El resultado de esta relación perfeccionada es que podamos tener confianza y no tener motivos para temer, especialmente para temer en el día del juicio. Notamos aquí una relación, hermanos, un contraste, como le habíamos dicho en la introducción, entre el temor que nosotros podamos tener en este mundo versus la confianza que nosotros debemos depositar en Dios. Confianza versus temor. Como dice Salmo 56:3, en el día que temo, en ti confío, ¿verdad? El día del juicio, como usted lo sabe, hermano, es el tiempo futuro del llamado de Dios para dar cuenta a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, de las acciones, ¿verdad?, que nosotros hayamos hecho cuando estábamos en esta tierra. Es por eso que Juan ahora, en el versículo 18, él dice así: en el amor no hay temor. Es muy importante, hermanos, esta aseveración, esta declaración. En el amor no hay temor. No debe haber lugar al temor cuando estamos en el amor de Dios. No hay lugar para el temor en el amor. La obra, ¿por qué? Porque la obra completa, finalizada del amor de Dios significa que no nos encojamos al miedo ante Dios, temiendo su juicio, ya sea ahora o en el día del juicio venidero. No hay lugar para el temor en el amor, porque el amor perfecto de Dios expulsa el temor, como dice en este versículo. El amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. En otras traducciones dice con el tormento. Castigo, tormento, esa no es la definición del amor de Dios. Y no es, pero la pregunta es, ¿y no es eso lo que Jesús ya soportó en la cruz? Él soportó ese castigo, ese oprobio, esa vergüenza de estar colgado en la cruz, pero Él no escatimó ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros. Él quitó nuestro castigo por completo. Entonces, la pregunta para nosotros es si todavía tememos el castigo de Dios. Muestra que aún no hemos comprendido completamente lo que significa que somos amados y perdonados. Pero podríamos preguntarnos, ¿pero qué pasa con las escrituras que nos hablan acerca del temor de Dios? Hemos visto esto en la sesión número 1. Como por ejemplo, ¿verdad? Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. O el Nuevo Testamento que nos dice, primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces estos versículos nos dicen que debemos temer a Dios. Ese tipo de temor no es el temor que Juan está hablando aquí. El temor del que Juan escribió aquí no es la reverencia,
que nosotros le debemos tener una reverencia apropiada que deberíamos tener por Dios. El tipo de temor que Juan dice que no debemos temer es el que dice que un temor que involucra castigo, un temor que involucra tormento. Es ese tipo de temor agonizante que roba nuestra alma de todo gozo y confianza delante de Dios. Es el temor lo opuesto a la confianza en el día del juicio. Ahora bien, si este tipo de temor atormentador marca nuestra relación con Dios, muestra que no hemos sido perfeccionados en su amor. No hemos sido completos y maduros en el amor de Dios, sino nos presentamos ante Dios en la justicia de Jesús de Nazaret. Entonces, si solamente nos presentamos a Dios con nuestra propia justicia, con nuestras propias obras buenas, entonces sí tenemos motivos para temer a Dios y temer el día del juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra justicia son trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos justos por ese tipo. Nuestra propia bondad nunca va a ser suficiente, pero si hemos confiado en quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros, especialmente en lo que hizo por nosotros en la cruz, entonces realmente no hay lugar para tener temor. Podemos decir, bueno, bien, Dios me ama. ¿Cómo ayuda eso a vencer mis temores e inseguridades en este mundo? ¿Cómo yo tengo que poner mis temores en segundo plano? Entendamos, hermanos, de que sin el amor de Dios estamos todavía muertos en nuestros pecados. Sin el amor de Dios, Jesús no habría ido a la cruz para quitar la deuda y el castigo por nuestros pecados. Sin el amor de Dios, nuestro futuro no tiene esperanza. Sin el amor de Dios, la condenación eterna, la muerte y la separación de Dios es todo lo que nos espera. El amor de Dios debe disipar todas esas dudas, todos esos temores de lo que pueda pasar en el futuro. Realmente no hay nada de qué temer si descansamos en el amor de Cristo. Sí, hermanos, es posible que aún enfrentaremos dificultades, enfrentaremos tribulaciones, como usted mencionó, hermana, enfrentaremos incertidumbres, no sabemos lo que mañana nos espera, pero descansamos en el amor de Dios. Él nos ha buscado implacablemente en su amor y nos ama tanto, más de lo que nosotros podemos imaginar. Confiemos en Él, en medio de lo que estemos enfrentando, ya sean tribulaciones, persecuciones, quizás posiblemente morir a espada, como decía Pablo en Romanos capítulo 8, pero no importa lo que pase, ¿verdad? O no importa lo que otros hagan o piensen de ti, somos amados por Dios y debido a ese increíble amor, Él se encargará de nosotros. Creo que esa es una de las grandes diferencias entre una persona que de veras está, que conoce al Señor como su Salvador y una persona que no, es la confianza. Pase lo que pase, tenemos la confianza de que el Señor nos ama y está con nosotros. Porque se ve cuando otras personas pasan por otras situaciones similares y están con puro temor. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre uno que sí conoce a Dios como su Salvador. Es natural, hermanos, de que siempre nosotros tratemos o nos enfoquemos más en el problema, en la situación difícil, hasta imposible. Pero como dice el Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo Dios? Jehová y me libró de todos mis temores. Esto es muy importante, el Salmos 34:4. No significa, la promesa no significa que toda la situación se va a arreglar. Esa no es la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios es que cuando nosotros, en vez de mirar a las cosas de la vida que nos está pasando, nosotros depositemos nuestra mirada en Dios. Le busquemos a Él y Él nos oye y nos libra de todos
nuestros temores. Aunque no siempre Dios nos libera de nuestros problemas y tribulaciones, al buscarle a Él, Él promete que nos escucha y nos libera de todos nuestros temores.